Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en un año. Hoy estamos en nuestro día 94 y vamos a leer Primera de Samuel 16 a partir del versículo 14. Entre tanto, el espíritu del Señor se había apartado de Saúl y un espíritu maligno enviado por el Señor lo atormentaba. Por eso los que estaban a su servicio le dijeron: como usted ve, Señor nuestro, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando a usted. Por eso ordene usted a estos servidores suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa para que cuando le ataque a usted el espíritu maligno, él toque el arpa y usted se sienta mejor. Pues busquen a alguien que sepa tocar bien y tráiganmelo, contestó Saúl. Entonces uno de ellos dijo: yo he visto que uno de los hijos de Jesse, el de Belén, sabe tocar muy bien. Además, es un guerrero valiente y habla con sensatez. Es bien parecido y cuenta con la ayuda del Señor. Entonces Saúl mandó mensajeros a Jesse para que le dijeran: envíame a tu hijo David, el que cuida las ovejas. Y Jesse envió su hijo David a Saúl. Con él le envió a Saúl un asno cargado de pan, un cuero de vino y un cabrito. Así David se presentó ante Saúl y quedó a su servicio. Y Saúl llegó a estimarlo muchísimo y lo nombró su ayudante. Y Saúl envió un mensaje a Jesse rogándole que dejara a David con él, porque le había agradado mucho. Así que cuando el espíritu maligno de parte de Dios atacaba a Saúl, David tomaba el arpa y se ponía a tocar. Con eso Saúl recobraba el ánimo y se sentía mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. Primera de Samuel 17. David, héroe nacional. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se reunieron en Socó, pueblo que pertenece a Judá, acampando en Efes Damim, entre Socó y Azecá. A su vez, Saúl y los israelitas se reunieron y acamparon en el valle de Elá, preparándose para presentar batalla a los filisteos. Estos tenían sus posiciones en un monte y los israelitas en otro, quedando separados por el valle. De pronto, de entre las filas de los filisteos, salió un guerrero como de 3 metros de estatura. Se llamaba Goliat y era de la ciudad de Gat. En la cabeza llevaba un casco de bronce y su cuerpo una coraza, también de bronce, que pesaba 55 kilos. Del mismo material eran las placas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y su punta de hierro pesaba más de 6 kilos. Delante de él iba su ayudante. Goliat se detuvo y dijo a los soldados israelitas: ¿para qué han salido en orden de combate? Puesto que yo soy un filisteo y ustedes están al servicio de Saúl, elijan a uno de ustedes para que baje a luchar conmigo. Si es capaz de pelear conmigo y vencerme, nosotros seremos esclavos de ustedes, pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. En ese día, yo lanzo este desafío al ejército de Israel: denme un hombre para que luche conmigo. Al oír Saúl y todos los israelitas las palabras del filisteo, perdieron el ánimo y se llenaron de miedo. Había un hombre de Belén llamado Jesse que en tiempos de Saúl era ya de edad muy avanzada. Este hombre tenía 8 hijos, uno de los cuales era David. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Samá, se habían ido ya con Saúl a la guerra. David era el menor, iba al campamento de Saúl y volvía a Belén para cuidar las ovejas de su padre. Mientras tanto, aquel filisteo salía a provocar a los israelitas por la mañana y por la tarde, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Un día Jesse le dijo a su hijo David: toma unos 20 litros de este trigo tostado y unos 10 panes y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Llévate también estos 10 quesos para el comandante del batallón. Mira cómo están tus hermanos y tráeme algo que compruebe que se encuentran bien. Mientras tanto, Saúl y los hermanos de David y todos los israelitas estaban en el valle de Ela luchando contra los filisteos. Al día siguiente, David madrugó y dejando las ovejas al cuidado de otro, se puso en camino llevando consigo las provisiones que le entregó Jesse.
Cuando llegó al campamento, el ejército se disponía a salir a la batalla y lanzaba gritos de guerra. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David dejó lo que llevaba al cuidado del encargado de armas y provisiones y corriendo a las filas se metió entre ellas para preguntar a sus hermanos cómo estaban. Mientras hablaba con ellos, aquel guerrero filisteo llamado Goliat de la ciudad de Gad salió de entre las filas de los filisteos y volvió a desafiar a los israelitas como lo había estado haciendo hasta entonces. David lo oyó. En cuanto los israelitas vieron a aquel hombre, sintieron mucho miedo y huyeron de su presencia, diciendo: ¿Ya vieron al hombre que ha salido? Ha venido a desafiar a Israel. A quien sea capaz de vencerlo, el rey le dará muchas riquezas, le dará a su hija como esposa y liberará a su familia de pagar tributos. Entonces David preguntó a los que estaban a su lado: ¿qué darán al hombre que mate a este filisteo y borre esa ofensa de Israel? Porque ¿quién es este filisteo pagano para desafiar así al ejército del Dios viviente? Ellos respondieron lo mismo que antes habían dicho en cuanto a lo que le darían a quien matara a Goliat. Pero Eliab, el hermano mayor de David, que le había oído hablar con aquellos hombres, se enfureció con él y le dijo: ¿a qué has venido hasta aquí? ¿Con quién dejaste esas cuantas ovejas que están en el desierto? Yo conozco tu atrevimiento y tus malas intenciones, porque has venido solo para poder ver la batalla. ¿Y qué he hecho ahora?, contestó David, si apenas he hablado. Luego se apartó de su hermano y al preguntarle a otro recibió la misma respuesta. Algunos que oyeron a David preguntar fueron a contárselo a Saúl y éste lo mandó llamar. Entonces David le dijo a Saúl: nadie debe desanimarse por culpa de este filisteo, porque yo, un servidor de su majestad, iré a pelear contra él. No puedes ir tú solo a luchar contra este filisteo, contestó Saúl, porque aún eres muy joven. En cambio, él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. David contestó: cuando yo, el servidor de su majestad, cuidaba las ovejas de mi padre, si un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, iba detrás de él y se la quitaba del hocico. Y si se volvía para atacarme, lo agarraba de la quijada y le daba golpes hasta matarlo. Así fuera un león o un oso, este servidor de su majestad lo mataba. Y a ese filisteo pagano le va a pasar lo mismo, porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. El Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de las manos de este filisteo. Entonces Saúl le dijo: anda pues, y que el Señor te acompañe. Luego hizo Saúl que vistieran a David con la misma ropa que él usaba y que le pusieran un casco de bronce en la cabeza y lo cubrieran con una coraza. Finalmente David se colgó la espada al cinto sobre su ropa y trató de andar así porque no estaba acostumbrado a todo aquello, pero enseguida le dijo a Saúl: no puedo andar con esto encima porque no estoy acostumbrado a ello. Entonces se quitó todo aquello, tomó su bastón, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las metió en la bolsa que traía consigo, y con su honda en la mano se enfrentó con el filisteo. El filisteo a su vez se acercaba poco a poco a David. Delante de él iba su ayudante. Cuando el filisteo miró a David y vio que era joven, de piel sonrosada y bien parecido, no lo tomó en serio, sino que dijo: ¿acaso soy un perro para que vengas a atacarme con palos? Y enseguida maldijo a David en el nombre de su Dios. Además le dijo: ven aquí, que voy a dar tu carne como alimento a las aves del cielo y a las fieras. David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. Ahora el Señor te entregará en mis manos, y hoy mismo te mataré y cortaré la cabeza, y los cadáveres del ejército filisteo se los daré a las aves del cielo y a las fieras. Así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor nos salva con espada ni con lanza. Esta batalla es del Señor, y a Él los entregará a ustedes en nuestras manos. El filisteo se levantó y salió al encuentro de David, quien, a su vez, rápidamente se dispuso a hacer frente al filisteo. Metió su mano en su bolsa, sacó una piedra y, arrojándola con la honda,
contra el filisteo, lo hirió en la frente, con la piedra clavada en la frente. El filisteo cayó de cara al suelo. Así fue como David venció al filisteo con una sola honda y una piedra. David lo hirió de muerte, y como no llevaba espada, corrió a ponerse al lado del filisteo, y apoderándose de su espada la desenvainó, y con ella lo remató. Después de esto, le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron muerto a su mejor guerrero, salieron huyendo. Entonces los hombres de Israel y de Judá, lanzando gritos de guerra, salieron a perseguirlos hasta la entrada de Gat y las puertas de Ecrón. Por todo el camino que va a Saraim, a Gat y Ecrón se veían cadáveres de soldados filisteos. Después de haber perseguido a los filisteos, los israelitas volvieron y saquearon su campamento. Entonces David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero las armas las puso en su tienda de campaña. Antes Saúl había preguntado a Abner, general de su ejército, cuando vio que David salía al encuentro del filisteo: Abner, ¿quién es el padre de este muchacho? Juro a su majestad que no lo sé, respondió Abner. Pues encárgate de averiguarlo, dijo el rey. Por lo tanto, cuando David volvía de matar al filisteo, trayendo aún su cabeza en la mano, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl, quien le preguntó: Dime, muchacho, ¿de quién eres hijo? David respondió: Soy hijo de Jesse el de Belén, servidor de su majestad. Primera de Samuel 18. Jonatán y David se juran amistad. Después que David terminó de hablar con Saúl, Jonatán se hizo muy amigo de David y llegó a quererlo como a sí mismo. Saúl, por su parte, aquel mismo día, lo tomó a su servicio y no lo dejó volver a casa de su padre. Y Jonatán y David se juraron eterna amistad, porque Jonatán quería a David como a sí mismo. Además, Jonatán se quitó la capa y la túnica que llevaba puestas y se las dio a David junto con su espada, su arco y su cinturón. Tanta capacidad demostró David para cumplir con todo lo que Saúl le ordenaba hacer, que Saúl lo puso al mando de hombres de guerra. Esto agradó a todo el ejército y a los oficiales de Saúl. Saúl envidia la popularidad de David. Sin embargo, cuando las tropas regresaron después que David mató al filisteo de todas las ciudades de Israel, salieron mujeres a recibir al rey Saúl cantando y bailando alegremente con panderos y platillos, y mientras cantaban y bailaban, las mujeres repetían: 1000 hombres mató Saúl y 10,000 mató David. Esto le molestó mucho a Saúl, y muy enojado dijo: A David le atribuyen la muerte de 10,000 hombres y a mí únicamente la de 1000. Ya solo falta que lo hagan rey. A partir de entonces, Saúl miraba a David con recelo. Al día siguiente, el espíritu maligno mandado por Dios se apoderó de Saúl, y éste se puso como loco dentro de su palacio. David estaba tocando el arpa como de costumbre, y Saúl tenía su lanza en la mano. De pronto Saúl levantó la lanza con la intención de clavar a David en la pared, pero David esquivó a Saúl 2 veces. Saúl tenía miedo de David, porque el Señor ayudaba a David, pero ya no lo ayudaba a él. Por eso lo retiró de su lado y lo nombró comandante de un batallón, al frente del cual salía a campaña y volvía. Y cuando el Señor lo ayudaba, David tenía éxito en todo, y como el Señor lo ayudaba, David tenía éxito en todo lo que hacía. Por eso Saúl tenía miedo de él, y al ver cómo prosperaba, pero todos en Israel y Judá querían a David porque él era quien los dirigía cuando salían a campaña y volvían. Un día Saúl le dijo a David: Te voy a dar como esposa a Merab, mi hija mayor, con la condición de que me seas un guerrero valiente y pelees las batallas del Señor. Saúl pensaba que no necesitaba matarlo a él personalmente, sino que de ello se encargarían los filisteos. Pero David le respondió: Nada soy yo ni nada son mis familiares en Israel para que yo sea yerno del rey. Sin embargo, cuando llegó la fecha en que Saúl debía dar a su hija Merab como esposa a David, en vez de dársela a él, se la dio a Adriel de Mejolá. Pero Mical, la otra hija de Saúl, estaba enamorada de David. Y cuando se lo dijeron a Saúl, le agradó saberlo, pues pensó dársela a David como esposa para que ella lo hiciera caer en manos de los filisteos. Entonces le dijo a David por segunda vez:
ahora sí vas a ser mi yerno. Después Saúl ordenó a sus servidores: hablen ustedes en privado con David y díganle que yo, el rey, lo quiero mucho y que todos mis servidores lo estiman y que él debe ser mi yerno. Los servidores de Saúl fueron a decirle todo esto a David, pero David les contestó: ¿y creen ustedes que llegar a ser yerno del rey es tan fácil para alguien pobre e insignificante como yo? Los servidores de Saúl fueron y le contaron a este lo que había dicho. Entonces Saúl, con la intención de que David cayera en manos de los filisteos, le contestó: díganle a David que en lugar de la compensación que se acostumbra a dar por la esposa, yo, el rey, prefiero que me entregue 100 prepucios de filisteos para vengarme de mis enemigos. Los servidores de Saúl le comunicaron estas noticias a David, y David consideró apropiada la oportunidad de llegar a ser yerno del rey. Antes de que el plazo se cumpliera, David tomó a sus hombres y fue y mató a 200 filisteos. Luego llevó los prepucios de estos al rey y se los entregó para poder ser su yerno. Entonces Saúl le concedió a su hija Mical por esposa. Pero al ver y comprobar Saúl que el Señor ayudaba a David y que su hija Mical lo amaba, llegó a tenerle más miedo que antes y se convirtió en su eterno enemigo. Por otra parte, siempre que los jefes filisteos salían a campaña, David tenía más éxito que todos los demás oficiales de Saúl, por lo cual llegó a ser muy respetado. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 94. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto.